Hola a todos, mi nombre es María Camila García Forero. El día de hoy voy a exponerles el proyecto terminado que titula Expresión de genes de resistencia al fluconazol en cepas de Candida tropicalis aisladas de adultos mayores en unidades de cuidados intensivos. Este es el contenido que voy a exponer a continuación. A manera de introducción es importante mencionar que Candida es un hongo levaduriforme, hace parte de la microbiota y coloniza piel, mucosas, tracto genitourinario y tracto digestivo. Esta levadura es causa frecuente en infecciones sistémicas oportunistas. La candidiasis invasiva en estas unidades de cuidados intensivos puede oscilar entre el 10 y el 15%, y de acuerdo a algunos estudios en UCI de algunos hospitales de Colombia, encontraron que Candida albicans es el agente etiológico más común en este tipo de procesos invasores, seguido de Candida tropicalis, Parapsilopsis glabrata, Guillermondi y Cruzeri. Candida tropicalis es nuestro microorganismo objetivo de estudio. De acuerdo a la distribución de las muestras clínicas más aisladas, en Europa se encuentra en el tercer y cuarto lugar. En cambio, en América Latina ocupa entre el segundo y el tercer lugar, acompañada de Candida parapsilosis. Entre los azoles, el fluconazol es la alternativa terapéutica para el tratamiento de este tipo de infecciones sistémicas específicas, mediante la inhibición de la enzima lanosterol 14-alfa-desmetilasa, el cual es una enzima precursora en la producción del ergosterol. La resistencia antifúngica se ha asociado con diferentes mecanismos moleculares, el cual es el más común, la inducción de bombas de flujo, que se encuentra codificado por los genes MR1 y CR1, y también la sobreexpresión de los genes que codifican para enzimas responsables, que es de la producción del ergosterol, el cual se encuentran codificados por los genes RG11, que codifica para la enzima lanosterol 14-alfa-desmetilasa, y el gen RG3, que codifica para la enzima esterol C5 desaturasa. El desarrollo de la resistencia al fluconazol en cepas de Candida tropicalis se ha incrementado en los últimos años. Esto podría indicar fallas en los tratamientos de pacientes con este tipo de infecciones micóticas invasoras. Adicional a eso, la resistencia en este tipo de cepas se debe principalmente a 4 genes: MR1, CR1, RG11 y RG3. Esta medición de estos 4 genes podría ser un insumo para la implementación de protocolos y así buscar alternativas de tratamiento. Dentro de los objetivos está el objetivo general: analizar molecularmente los genes responsables de la resistencia al fluconazol en cepas de Candida tropicalis. El primer objetivo específico es desarrollar un protocolo para el análisis de la expresión de los genes responsables de la resistencia al fluconazol en Candida tropicalis mediante la PCR en tiempo real. El segundo es analizar cuantitativamente la expresión relativa del ARN de los genes, de los 4 genes antes mencionados, en estas cepas con y sin exposición al fluconazol según su perfil de susceptibilidad. Y el tercero es correlacionar ese nivel de expresión de esos 4 genes con los diferentes patrones de susceptibilidad frente al fluconazol. Este tipo de estudio es un estudio experimental de un estudio descriptivo previo. Para la selección de muestras y grupos de análisis se obtuvieron las muestras congeladas a -80 °C. Se reactivaron en 2 medios: cromo-agar, que sirvió para realizar una identificación preliminar por su pigmentación azul oscura, y en el PDA se realizó en el byte de 2 compa una identificación definitiva. Ya después de haber obtenido las cepas como Candida tropicalis, se procede a realizar la microdilución. Esto se realiza con el fin de obtener la concentración mínima inhibitoria de cada una de esas cepas. Se realizan microplacas de 96 pozos. Adicional a esto, se utilizan concentraciones de fluconazol que van de 0.125 a 64 microgramos por mililitro. Este se obtiene a partir del protocolo de referencia de susceptibilidad antimicótica de dilución en caldo M27A3 de la CLSI. Después de haber obtenido cada una de esas concentraciones mínimas inhibitorias, se procede a hacer la organización de grupos de análisis según la susceptibilidad al fluconazol. Se determinan 3 grupos de análisis: sensibles con concentraciones menores o iguales a 2 microgramos por mililitro, sensibles dependiente de dosis con concentraciones inhibitorias
que iban iguales a 4 microgramos por mililitro, y las resistentes con concentraciones que iban igual o mayor a 8 microgramos por mililitro. Después de haber obtenido estos tres grupos de análisis, se procedió a realizar la macrodilución. Esta macrodilución se realizó con el fin de obtener la cantidad necesaria y suficiente de ARN de cada una de las cepas. Se realiza con las mismas concentraciones de fluconazol como lo mencioné anteriormente, de 0.125 a 64 microgramos por mililitro. Se realizan tubos de ensayo por cada una de las cepas. Del tubo del 1 al 10 se utilizan las cepas expuestas con cada una de las concentraciones respectivas del fluconazol. El tubo 11 nos sirvió como tubo control, es decir, la muestra no expuesta al fluconazol. Y para determinar qué tubo se debía tomar del 1 al 10, se comparaba con el tubo 11 el crecimiento que fuera igual o mayor al 50%. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta macrodilución, por cada una de las cepas se separan dos grupos de análisis, las expuestas al fluconazol y las no expuestas al fluconazol, y de allí se obtiene el sedimento celular, el cual se procedió a hacer la extracción de ARN. A esa extracción de ARN se realizan diferentes criterios de calidad, el cual es la electroforesis en gel de agarosa al 1% para ver la integridad del material genético y la lectura de la concentración de este material. Las muestras que pasaron todos estos criterios de calidad se procesaron en el termociclador STED1 Plus, el cual se realizó una transcripción reversa en el que consiste pasar de ARN a ADN complementario. Después de obtener este cDNA, se realiza el PCR en tiempo real para cada uno de los cebadores, como se muestra en la tabla. Se utilizó el gen ACT1 como gen de referencia. En estadístico, se utilizaron métodos de acuerdo a la distribución de los datos, esto con el fin de establecer el grado de significancia en la expresión de los genes al comparar las muestras expuestas y no expuestas. De acuerdo a los resultados, inicialmente se realizó la verificación de la calidad del ARN obtenido en las cepas de Candida tropicalis. No se observa degradación del ARN en cada una de las cepas evaluadas. Además, se observa las bandas de ARN ribosomal 28S y 18S. Para establecer el grado de eficiencia de cada uno de los cebadores utilizados, se realizaron varios PCRs en tiempo real, utilizando la metodología de curvas Melting. Esta metodología permitió establecer el grado de especificidad de cada uno de los cebadores. Acá se observa que en cada una de las gráficas hay un solo pico, el cual indicó que no hubo dímero de cebadores ni amplificaciones inespecíficas. Acá se muestra tanto para el gen de referencia ACT1, el gen MR1, el gen CR1, RG3 y RG11. En esta gráfica muestra de manera general los 4 genes analizados en este proyecto. Las muestras expuestas verdes, las muestras no expuestas las barras rojas. De acuerdo a esto, el gen MR1, RG11 y RG3 presentan un incremento en la expresión respecto a la no expuesta. En cambio, en el gen CR1 se observa una disminución en la expresión respecto a la no expuesta en este gen. A partir de estas gráficas muestro de manera individual cada uno de los genes evaluados de acuerdo a la expresión relativa en estas cepas de Candida tropicales. En estas gráficas que se observa el grupo resistente con color naranja, grupos sensibles dependiente de dosis color verde, grupo sensibles color azul. Las muestras expuestas que son las barras rojas y las muestras no expuestas las barras azules. Esta gráfica es una gráfica logarítmica en base 10, ya que la mayoría de los resultados en este tipo de cepas fueron inferiores a 1. De los tres grupos de susceptibilidad se observa lo siguiente, que el grupo de las resistentes 7 de las 8 muestras presentan un incremento en la expresión, a excepción de las 95.1, el cual muestra unos valores en su expresión 10 veces mayor a la no expuesta. A cada una de estas gráficas se realiza la comparación entre las muestras expuestas y no expuestas para así observar si hubo o no hubo significancia estadística en cada uno de los genes. Para este gen hubo significancia estadística en el grupo de las resistentes con un valor de P igual a 0.0085.
Para el gen CR1, la mayoría de las muestras de los tres grupos de susceptibilidad presentaban una disminución en, en la expresión de este gen respecto a las no expuestas, a excepción de la 2,2-B del grupo de la sensible dependiente de dosis. En el gen RG11 se observa que la mayoría de muestras presentan un incremento en la expresión de este gen respecto a la no expuesta. Cuando se realiza esa comparación de las expuestas y las no expuestas, se observa que hubo una significancia estadística para las sensibles dependientes de dosis y sensibles. Para el gen RG3 se observa algo similar al gen RG11, solo que con valores inferiores, pero la mayoría de las muestras presentaron un incremento en la expresión de este gen. Para el gen MR1, 7 de las 8 cepas resistentes presentaron una sobreexpresión de este gen. No obstante, la cepa 95.1 presentó valores de sobreexpresión de manera importante. Adicional a esto, esta cepa presentó disminución en los otros tres genes evaluados. De acuerdo a algunos estudios realizados, se ha encontrado que el gen MR1 se expresa con mayor frecuencia. Adicional a esto, se encuentra asociado con multiresistencia a diferentes azoles, como lo postula Yu y Shui. El comportamiento de este gen en este estudio demuestra que el contacto con el fluconazol no estimula la transcripción de este gen, a excepción de la cepa 2,2-B del grupo de la sensible dependiente de dosis, el cual presenta un incremento en la expresión 1.4 veces. Estos resultados son acordes a lo que dice Barchesi y Rojas, que este gen no tuvo cambios significativos, a pesar de que tenía sobreexpresión en los genes MR1 y RG11. Para el gen RG11, 14 de las 19 muestras mostraban un incremento en la expresión de este gen. La sobreexpresión encontrada en las muestras sensibles puede indicar que esta levadura genera una mayor cantidad de ARN mensajero para controlar los efectos negativos del medicamento en la membrana debido a la ausencia del ergosterol. Para el gen CR1, los estudios Choi encontró sobreexpresión de este gen en los tres grupos de susceptibilidad, hallazgo similar a lo encontrado en este estudio, ya que hay diferencias en la sobreexpresión de este gen dependiendo de la susceptibilidad, siendo mayor en las resistentes y sensibles dependiente de dosis. Adicional a estos, también se asocia el nivel de expresión con multiresistencia de acuerdo a lo que se ha reportado por Yang. En este presente estudio es posible que no esté relacionado con multiresistencia, ya que son muestras obtenidas de pacientes colonizados. Para el gen RG3, 15 de las 19 muestras presentan sobreexpresión, sin embargo, no son muy altos cuando se comparan con el gen RG11. De acuerdo a la literatura, Edouzi demostró que la resistencia se encuentra asociada a mutaciones sin sentido, pero es importante mencionar que en Candida tropicalis no se evidencian estudios de sobreexpresión de este gen. Para el caso de Candida albicans, la sobreexpresión de este gen no solo es la resistencia al fluconazol, sino también frente a los polienos. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario analizar las cepas estudiadas de este estudio si este gen cumple la misma función como lo presenta Candida albicans. Como conclusiones, la resistencia asociada con el gen MR1 no es un mecanismo importante en la disminución de la susceptibilidad al fluconazol en las cepas que fueron estudiadas en el presente proyecto. Sin embargo, debido al nivel de sobreexpresión que se obtuvo en la cepa 95.1, sí se podría considerar como el mecanismo responsable de esta resistencia. La expresión del gen CR1 no juega un papel importante en la resistencia frente al fluconazol, a diferencia de lo reportado en otros estudios. En el gen RG11 se sobreexpresó en los tres grupos experimentales probados frente al fluconazol, dando así mayor sobreexpresión en el grupo de las resistentes y sensibles dependiente de dosis, lo cual esto podría estar indicando que en dichas cepas es el posible mecanismo de generación de baja susceptibilidad al fluconazol. En el gen RG3 podría estar involucrado en la disminución de la susceptibilidad entre cepas resistentes y dos cepas sensibles dependiente de dosis. Como impactos, con el desarrollo y los resultados obtenidos en este proyecto se espera que puedan ser utilizados como referentes teóricos, ya sea a nivel regional o nacional,
con el fin de aportar los primeros datos epidemiológicos con respecto a los mecanismos moleculares de estas cepas de Candida tropicales. Además, con este tipo de estudios se puede determinar la prevalencia de estas cepas que son resistentes al fluconazol y a otros azoles, lo que a futuro podría permitir desarrollar guías de manejo terapéutico acorde al perfil microbiológico, ya sea local, regional o nacional. Estas son las referencias utilizadas. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.